los barrios tradicionales ingleses impecables. Y esta es la Nueva York que tenemos más en la cabeza, ¿no? La de los grandes edificios, los grandes ventanales, la cantidad de gente cruzando. Y es que esta vez vamos a llegar a uno de los hoteles tradicionales de Manhattan, porque vamos a estar a solo 6 cuadras del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Entonces es el Manhattan Club, típicamente norteamericano. Acá tenemos la recepción. Y vamos a tomar un fuerte desayuno también muy norteamericano. Pancakes, huevos, tocineta, tostadas, café o té, algo de fruta y jugo de naranja. Es como lo más típico del bien llamado alrededor del mundo desayuno americano. Y de aquí salimos entonces para el MoMA, con una bellísima historia. El Museo de Arte Moderno de Nueva York ha sido creado como una especie de escuela o de universidad para entender el arte moderno, el arte del siglo XX. Bueno, finalizando el siglo XIX y entrando en el siglo XX para que nos familiaricemos. Y la idea de estas 3 mujeres que lo fundaron fue esa: un espacio para aprender a disfrutar de las nuevas expresiones en pintura y escultura. Estas son las 3 mujeres. La de la izquierda es Mary King, la del centro es Abby Rockefeller y la de la derecha es Lily Bliss. 3 amantes y coleccionistas de arte. Ellas fueron las que decidieron rentar un piso de oficinas en Manhattan en un comienzo y luego, con muchísimos donantes archimillonarios, inauguraron en un noviembre el MoMA de Nueva York. Esta es la entrada. Cientos, miles de visitantes llegan a Nueva York buscando exclusivamente o un artista o una obra, porque la colección de arte moderno que tiene el museo es muy buena y vale la pena estudiarla. El mismo edificio es toda una obra de arte porque está construido específicamente para eso, para ser museo. Vamos a ver unos cuantos artistas, cada uno con una obra, porque así se recorre un museo. Generalmente lo que hacemos es entrar y empezar a leer las fichas bibliográficas de todo lo que vamos encontrando. El cerebro humano no puede guardar tantos datos. Entonces, en muy poco tiempo ya se nos confunde, ya cambiamos el ritmo, ya vamos más rápido y generalmente cuando llegamos a lo último es que estaba lo más importante. Entonces, se debe escoger o el artista o las obras específicas que voy a ver por el museo. He decidido que los que vamos a ver es porque realmente han cambiado la historia del arte de la pintura. El caso de esta mexicana, que con esta frase nos lo dice todo, dice: pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? Frida sufrió de polio de chiquita y luego tuvo un accidente terrible en un tranvía que la llevó a tener muchísimas cirugías y mucho impedimento en el andar. Estuvo tiempos larguísimos de cama y después del accidente aseguraron que no volvería a caminar. Esta mujer es grande porque ella lo que decidió fue hacer una biografía en pintura. Eso es lo que vamos a ver específicamente del cuadro que vamos a ver en el MoMA.
Este es un autorretrato con el pelo recortado. Ella se dedica a contar toda su historia, todo lo que le va pasando en la vida, ella lo pinta. Este cuadro específicamente lo hace después de su divorcio con su esposo, el también pintor Diego Rivera, y arriba escribe una canción muy popular mexicana. Mira que si te quise fue por el pelo, ahora que estás pelona ya no te quiero. Es la forma que tiene Frida de romper con su feminidad eh, y como de castigar al marido, que tanto quería toda esa parte femenina de Frida, la trenza, las flores en la cabeza, siempre de falda, los vestidos muy típicos, netamente femenina. Y ella decide una venganza, y esa venganza es vestirse de hombre, actuar como tal y cortarse el pelo. Entonces hace este cuadro porque ya les digo, ella va viviendo y va pintando lo que le va pasando. Acá deja solamente dos detalles del femenino, que son los tacones, o sea, resalta el pie volteado para que nos fijemos todavía en el zapato de tacón y el arete. De resto, pues usa tal vez un vestido de su exmarido, un vestido de hombre, y deja toda esa feminidad guardada, haciendo tal vez evidente su bisexualidad, porque decide que para vengarse de las infidelidades de Diego Rivera, lo que más le puede doler eh, es que tenga como amante a alguna mujer. Entonces, este es el cuadro en 1940. Imagínense ustedes lo que era para la época que una mujer estuviera pintando y contando su propia historia, haciéndola pública, haciendo públicas las infidelidades, haciendo público el dolor, haciendo público todo. A la izquierda pues tenemos el pedazo todavía de trenza sobre el suelo y todo el pelo. Vamos a continuar entonces nuestra visita por el museo y vamos en este caso a encontrarnos con Joan Miró. Joan Miró decía, cuando me coloco delante de un lienzo no sé nunca lo que voy a hacer y yo soy el primer sorprendido de lo que sale. Este español es grande porque él decide en medio de tanta guerra, acuérdense que el siglo XX ha sido el siglo tal vez con más guerras y más crueldad que ha habido, y cuando pase a la historia lo conocerá el mundo, la humanidad lo conocerá como un siglo violento. Tras de que los españoles siempre han vivido en guerra, pues estaban las dos primeras guerras mundiales, y él quiere llegar a la inocencia de un niño para pintar desde ahí. No quiere la academia, no quiere la perspectiva, no quiere la teoría del color, quiere expresarse, buscar ese niño adentro y volver a crear un mundo. Entonces, esta es la creación del mundo. Este es el primer cuadro del estilo, digamos, que conocemos de Joan Miró. Pintar algo que vemos, indudablemente exige maestría. Exige dedicación, exige una habilidad, pero pintar cosas como el vacío o la nada, o cómo era el mundo antes de lo que conocemos, coger las escrituras y ver que todo era vacío y pintar ese vacío sin tener las herramientas que se venían usando desde el Renacimiento, pues es de grandes. Y esto es lo que hace Joan Miró. Si vemos la obra, podemos sentir que hay vacío. Se siente el vacío. Y es importante conocer la obra porque de ahí se deriva todo lo que vino a crear Miró desde ese niño ingenuo, ese niño eh, inocente que llevamos dentro.
y que ojalá ninguno de nosotros olvidara. Otra obra que hay que ir a conocer al MoMA. Ahora seguimos caminando por el museo y nos vamos detrás de Andy Warhol. Andy Warhol, un norteamericano muy enfermo de niño, con lo que nosotros conocemos como mal de San Vito. Imagínense ustedes lo que es para un niño el llamado bullying hoy en día, con una enfermedad de estas y la cantidad de tiempos en clínica y de rechazo. Entonces se hizo muy cerca de su madre porque ella es la primera que le da herramientas para dibujar y pintar en medio de su enfermedad. Dejó muchísimas frases muy contundentes, pero he elegido esta. La idea no es vivir para siempre. La idea es crear algo que sí lo haga. Y lo cumplió. He elegido la serie de las 32 sopas, que es la primera en la que él decide llevar el supermercado al museo y el museo al supermercado. ¿Eso qué traduce? Pues que a nadie se le había ocurrido antes coger un elemento tan popular como una sopa económica norteamericana que la toma desde el presidente hasta el indigente. Y es la forma que tienen los norteamericanos de hacerse a la idea de una completa democracia. Porque entonces el que toma una sopa Campbell está pensando que seguramente el presidente también se la está tomando, o una Coca-Cola. Entonces, y es esa sociedad construida alrededor del consumismo. Eso es lo que reúne Andy Warhol, que nadie lo había hecho antes, y por eso es que se crean los grandes artistas, ¿no? Por algo que antes no se había hecho. Él lo que hace es reunir en serigrafías todas las sopas, los sabores de las sopas. Y se pueden poner en distinto orden. Antes vimos que se pueden poner linealmente o se pueden poner reunidas en forma de cuadro o de A4 o de A3, ¿no? Y la obra siempre se puede estar recreando. Lo otro es que empieza con las serigrafías a sacar una especie de fotocopias. Esto quiere decir que mucha gente puede tener un original en su casa sin necesidad de tener millones de dólares para hacerlo. Eso es lo que hace grande a Andy Warhol. Entonces vemos que simplemente es la lata y con sus diferentes sabores. Dejamos a Andy Warhol y hay otra obra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York que es imperdible. La frase que nos puede encerrar ese momento de ese cuadro es la que él mismo le escribió a su hermano Teo, diciendo: a través de la ventana abarrotada puedo ver un campo de trigo encima del cual por la mañana puedo ver el sol salir en todo su esplendor. La famosísima Noche Estrellada de Van Gogh, una de las obras más reproducidas en muchísimos objetos utilitarios. La podemos ver en bolsos, en camisetas, en camisas, en corbatas, en todo. ¿Por qué es tan especial? Primero, porque Van Gogh, después de su agresión a Gauguin y que terminó en una autoagresión cortándose el lóbulo de la oreja, él decide internarse en el asilo para desquiciados. Y allá están de buenas que hay muchas habitaciones vacías, entonces tiene su habitación y también tiene su estudio y puede pintar. Este es el paisaje que él veía. Y obviamente lo que hace es quitarle los barrotes. La obra sería terriblemente espantosa si le hubiera dejado los barrotes. Los astrónomos han encontrado que para la fecha en la que fue pintado el cuadro, efectivamente la luna estaba menguante y
lucero que aparece al lado del ciprés es Venus, y él dice que es la estrella que más alumbra. Le cuenta a su hermano que es un viaje hacia la muerte y hacia la vida eterna. El ciprés siempre ha sido un símbolo de muerte, y la luz y las estrellas pues de eternidad. Entonces lo que nos deja aquí Van Gogh es como él, en medio de, de su aislamiento, pinta cómo por la muerte es que finalmente puedo llegar a la luz eterna, a la luz de las estrellas. Eso es lo que atrae tanto del cuadro. Él nunca lo consideró una gran obra de él, todo lo contrario, siempre dijo que era muy malo, pero pues como todas las obras maestras, tiene algo que nos atrae y por lo que le damos entonces la calificación de obra maestra. Vincent Van Gogh, con esa furia por pintar, por el color, por dejarnos esos lienzos, por ejemplo, en este caso pintado en el fondo de ese amarillo cromo, y repintado encima para poder ver esos espacios amarillos que brincan por todo el espacio. Entonces no es una pintura uniforme como la de los renacentistas, sino es un brinco de colores y todo un estudio de color. El de Van Gogh sabemos que se dedicó a estudiar a Chevreul y a poner en práctica la teoría que en ese momento estaban estudiando del color. Y entonces así se recorre un museo, va uno detrás de la siguiente obra. Hoy en día las aplicaciones aparecen o en los mapas que le entregan a uno. Y en este caminar vamos detrás de la obra de Edward Hopper. Edward Hopper, un norteamericano, muy curioso de la esencia del, del nativo, ¿no? Del norteamericano puro. ¿Qué es lo que vive? ¿Qué es lo que siente? Y la frase que nos deja lo dice todo. Si pudiera decirlo con palabras, no habría ninguna razón para pintarlo. Hay muchas cosas en las que el lenguaje no basta y la pintura es mucho más generosa al hacerlo. Aquí tenemos una de las obras de Edward Hopper, de mostrarnos esa cultura norteamericana, el consumismo, ¿no? La soledad, la luz tenebrosa, porque es una luz que está en una soledad y que nos invita muchísimo a pensar en la obra, qué va a pasar después de este momento. Parece como una película que hubiera parado en este instante y tenemos curiosidad de saber qué va a pasar. Si va a aparecer algún carro, si va a aparecer alguien, si el Señor ya está terminando su labor. Eh, Eso es lo que pinta Edward Hopper, el sentir. No es el paisaje en sí, bien sea urbano o rural, es el sentir del ser humano en medio de eso. Y él nos resume y nos cuenta que este es el mundo del norteamericano, ¿no? Un mundo que va detrás del dólar a pesar de la compañía, a pesar del descanso, a pesar del disfrute, solamente quiere el dólar. Acá están más acentuadas en esta resolución la luz, ¿no? Esa luz que es como misteriosa. Entonces, seguimos por las salas. A veces hay cosas que le llaman a uno la atención, aparte de lo específico que va a ir a mirar. Y nos vamos detrás de otro de los grandes del siglo pasado, Salvador Dalí. Una frase también que lo dice todo de él. Si muero, no moriré del todo. Y es cierto, o sea, todos
o la gran mayoría, reconocemos la genialidad de este hombre en las artes plásticas. Y acá está la persistencia del tiempo o los relojes blandos. Es un cuadro muy pequeñito, es un cuadro de 28 por 34, no sé exacto, o sea, no recuerdo exacto los centímetros, pero es más o menos esa la proporción. Y es el padre del surrealismo. Él lo definía como pinto, retrato lo que sueño. Entonces ya un grado de dificultad es que yo retrate y represente algo que tengo enfrente. Eso ya exige un grado de dificultad, pero uno aún mayor cuando pinto los sueños y lo pinto bien pintado para contar esta relatividad. Admirador profundo de Einstein. Entonces es una pintura a la teoría de la relatividad, con un par de luces que lo dejan a uno en la mitad del tiempo, digamos. Entonces vemos en el fondo una luz a la derecha, en el paisaje, y en primer plano una luz a la mano izquierda. Entonces eso nos deja metidos horizontalmente en el centro del cuadro. Y es también uno de los más reproducidos, podemos verlo en muchísimos calendarios y agendas. La persistencia del tiempo de Salvador Dalí. Tenemos entonces a otro, al padre del abstraccionismo. Entonces es Piet Mondrian. Mondrian, un holandés, que después de haber desmenuzado la naturaleza de tanto pintarla y pintarla y pintarla, llega a un estilo propio y abrirle las puertas a la abstracción. Él nos decía, el intelecto confunde la intuición. Saber tanto nos puede confundir, o conocer tanto nos puede confundir. Hay que dejarle un espacio siempre a la intuición. Y de pronto el camino más honesto para un ser humano es intuir primero y luego pensar el porqué de eso. No empezar por el porqué y terminar como en una conclusión. Porque simplemente lo que se hará es una reunión de datos, pero no una teoría o algo creativo, no va a salir simplemente de la consecución de datos y de ponerlos en orden. Y a esto es a lo que llega Piet Mondrian, una búsqueda espiritual de la verdad muy profunda, de la esencia. Entonces, él llegó a la línea, a los colores primarios y al blanco. Esta obra es Boogie Woogie, es de las últimas, la última diría, un año antes de morir. Había encontrado plenamente su estilo, su forma de expresarse. Entonces esta es una música improvisada, como el blues, y él lo pinta. Y entonces vienen todos esta buena distribución del color y de la línea, que es donde dice él está la esencia de la creatividad, de la creación, no de la creatividad, perdón, de la creación plástica en pintura. Entonces no nos quedan sino líneas, el blanco y los tres colores primarios. Verlo, pues mucha gente dice, eso también lo haría yo. Pues eso decimos con respecto a todo el arte moderno, pero lo interesante de esto es que antes de Mondrian nadie lo había hecho. Hoy en día cualquiera lo puede hacer, pero antes de él solamente él lo había hecho. Lo mismo que todos los anteriores. Entonces, despreciar una obra de tal magnitud en creatividad diciendo eso lo puedo hacer yo o lo puede hacer un niño, es muy, muy peyorativo, porque hay que ver qué hago yo frente a una hoja en blanco, un lienzo en blanco. Pues puedo reproducir, bien sea la naturaleza o bien sea la obra de otro, pero de verdad crear.
Eso es lo que hace el siglo XX. Nos da la oportunidad de mostrar las creaciones. Ese mundo enorme que Dios nos dejó, ¿no? Porque nos dejó como una obra a medias. Nosotros somos co-creadores, podemos continuar la obra. Y obviamente está el otro lado, el de la destrucción. Entonces acá tenemos al holandés que se salió con las suyas después de haber dibujado durante años el mismo árbol que tenía frente a la ventana de su casa y tratando de abstraer la esencia, preguntándose eso. Era tan excéntrico que después de todo este análisis prohibió que en su casa hubiera algo verde. No quería nada mezclado, quería solamente los colores primarios. Y el verde fue el color al que más inquina le cogió y lo prohibió en su casa. Y entonces así sigue uno el camino por el museo. En este caso buscando a otro norteamericano, Jackson Pollock. El artista moderno trabaja con el espacio y el tiempo y expresa sus sentimientos en lugar de ilustrarlos. Es una frase muy clara acerca de lo que es el arte moderno. Es una expresión. Ya todos los grandes ilustradores, ya todos pasaron por la historia. Y estaba la fotografía, entonces pues nada para ilustrar mejor que la fotografía, porque es exacta. Entonces Jackson Pollock, ¿por qué ocupa ese puesto entre los grandes del siglo XX? Porque él dice, ¿qué pasa si yo dejo de pintar con los colores, con los pinceles, con los medios habituales? Entonces cambia de posición, y el hombre siempre ha pintado de pie. Entonces yo me voy a hacer en el suelo y voy a utilizar los chorriones, entonces se conoce como el goteo de la pintura. Y es una expresión, no tenemos que buscar siempre formas, podemos sentir. Entonces podemos sentir confusión, podemos sentir, ponle la emoción que cada uno puede haber. O simplemente, pues esto no me dice nada, eso también es completamente válido. Dicen que para verlo lo mejor es estar acostado. Yo nunca lo he hecho, espero poderlo hacer algún día, porque si yo lo veo de pie, nunca le he visto lo que muchos otros ven. Yo en realidad no veo sino una confusión de chorriones entre blanco y negro, muy respetable porque es su expresión, es su trabajo, pero yo en lo personal ni siento nada ni veo nada. Pero eso no quiere decir que les sesgue a ustedes el sentir, ¿no? Y el que quieran tener un Pollock en la casa. Y tampoco demerita lo grande que fue al hacer una cosa que nadie había hecho, como pintar con el chorrión de pintura desde el tarro de pintura, diluyéndolo y solamente pasándolo, entonces era que daban las formas. Pues cómo no tener en el Museo de Arte Moderno la más grande de las obras, el ícono del siglo XX, dicen todos los que saben. La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Un hombre incansable, más de 90 años, pintando y pintando y pintando, escribiendo, pensando y haciendo, no dejando las cosas ahí nomás. Y la que es considerada la obra cumbre del arte moderno en el siglo XX son estas que tenemos al fondo, las señoritas de Aviñón. Las señoritas de Aviñón vienen a romper con todo lo que se estaba viviendo a principios del siglo XX. Había salido de su etapa azul, había salido de su etapa rosa y estaba entrando a su etapa cubista. Picasso no se repitió. Picasso siempre decía que hacía lo que le costaba trabajo. Entre esto, coger un lienzo de semejante magnitud en blanco
y ver a ver qué hace ahí. Entonces él quiere hacer un prostíbulo, estar recién casado con Olga, la bailarina, y viene de todo este mundo de bohemia, ya había pasado por el suicidio de su amigo Casagemas, había vivido muchísimo y quiere pintar el burdel y quiere poner a a todas las protagonistas a mirarnos. Son tres las que nos miran. También otra de las obras más reproducidas y tal vez más reconocidas en el arte occidental. Una gran influencia africana. Las máscaras africanas lo llamaron mucho y fueron muchísimos los bocetos que hizo Picasso para esta obra. Si vemos en los bocetos, siempre el centro le llamó mucho la atención, trabajarlo desde el centro. Lo que va cambiando es el contorno, el alrededor, pero el centro siempre es la estrella del cuadro, el centro. En algunos bocetos aparecen hombres que luego fueron transformados también en mujeres, pero esto es para enseñarles que no fue una obra improvisada, sino venía de la perfección total en el dibujo, pasa a la etapa azul, que es completo sentimiento, dolor, angustia, toda la parte dolorosa del ser humano, pasa por la etapa rosa, que es toda esa ilusión que tenemos y hemos sentido todos alguna vez, y llega a esto, dice, bueno, ya conocí un extremo, ya el otro, ahora qué hago con todo esto que ya sé y que conozco de la vida. Entonces, múltiples son los bocetos para las señoritas de Aviñón. Acá entonces tenemos el cuadro. Vamos a hacer el análisis que yo considero, porque en lo que es el arte moderno no hay una interpretación dogmática, es que es así y esto es lo que tenemos que ver, ¿no? Acá se rompen todas las normas y los conocimientos. Para yo llegar a romper algo, lo tengo que conocer muy bien para volverlo a construir. Entonces, lo que yo siento es que Picasso traza una diagonal, para mí es evidente, la veo, la siento, y para contrastarla, pues traza la otra, dejando en el centro la única pierna que viene hacia adelante, hacia el observador. Entonces, es la mirada de estas dos mujeres, más la pierna que va adelante. Y de ahí saca unos triángulos para mantener en cada segmento lo importante. Y de esos 4 triángulos forma lo que se llama la cruz eterna. La cruz eterna es una cruz celta que habla del infinito. Entonces yo empiezo y por donde la voy construyendo es infinita. No tengo que levantar la mano del papel para hacer la cruz. Esto para mí es lo que ha vuelto la obra eterna. Y por eso es que la miramos y la miramos y la admiramos y muchos decimos, no entiendo, pero me gusta. No sé qué hay aquí, pero me parece bien. Y todos la reconocemos. Yo creo que por lo menos el 80% de los occidentales ha oído y conoce las señoritas de Aviñón. Una de las curiosidades que les quise traer es que las señoritas de Aviñón, pues, hubo una gran discusión para limpiarla y restaurarla. Semejante obra que hace pues las delicias de las entradas del museo. Y encontramos que este restaurador lo hizo con el mejor limpiador, la saliva. Imagínense ustedes para semejantes dimensiones cuánta saliva tuvo que gastar este hombre en la limpieza. Y de su teoría y el resultado, pues salió que hoy en día se limpian muchísimos cuadros al óleo con la saliva.
Vamos entonces a buscar al contemporáneo, al eterno, entre comillas, rival de Matisse. Yo creo que había una profunda admiración entre los dos, porque eran dos genios y trabajaron inmensamente y simultáneamente en el mismo tiempo. Este es un francés, es Henri Matisse, también con una frase muy linda que nos dice todo de él: siempre hay flores para el que desea verlas. Eso quiere decir que siempre vemos lo que queremos ver. Y la obra que hay en el museo y que todo el mundo va a ver es la danza. La danza de Matisse es de una alegría y de un movimiento, un estudio de color muy bien logrado y de movimiento. Y de movimiento nos provoca movernos sin poseer, porque sí, nadie está estático diciendo este pedacito es mío. No, se van moviendo y provoca danzar con ellos. Ya tenemos unos niños que imitan la danza de Matisse, una de las danzas, porque fueron varios los cuadros con esta temática y con este estudio de color, pues unos con más intenso el azul, cambiando un poco el verde, porque es eso, finalmente lo que le interesaba a Matisse no era la forma, sino el contraste que hay entre los colores y el contraste que hay entre las líneas. Entonces, miren, le provoca a uno aquí entre estos dos que no llevan la mano, las manos juntas, como meterse uno también y danzar con ellos, gozar la vida sobre la tierra. Y no podía faltar dentro de esta historia del arte moderno al padre del modernismo. Fue llamado el padre del impresionismo. Y miren qué lindo, mi jardín es mi más bella obra de arte. Vamos a ir buscando entonces la gran obra de Monet en el MoMA, Los Nenúfares. Ya para esto había perdido la visión, pero seguía amando su jardín y seguía tratando de pintar lo que hay entre el jardín y yo. No es una fotografía del jardín. Y si nos acercamos, vamos viendo que ya lo que hay son manchas de color, movimiento en el color. Diríamos casi que es un Pollock en colores. Tal vez Pollock se basó en Monet. Y muchísimos del arte del siglo XX, del arte moderno, han partido del impresionismo y ya de lo máximo del impresionismo que llega a ser casi arte abstracto como los nenúfares de Monet. Y así los invito entonces a que pasemos por la tienda de diseño. Acá hay un piso especial de diseño y es un sitio delicioso para comprar y traer objetos muy especiales, únicos, diseñados. Salimos así entonces del MoMA de Nueva York, viendo los reflejos en los grandes vidrios, y vamos a tomar el metro porque es imposible no coger el subway en Nueva York. Hay que conocer ese mundo subterráneo para ir al restaurante, al River Café. Entonces, esta es nuestra estación, la de la calle 57, y tomamos el metro con la ruta F. Nos bajamos entonces en York Street y caminamos un poquito para encontrar esta belleza de paisaje, el puente de Brooklyn. ¿Cómo no venir acá a disfrutar del atardecer en medio de Nueva York?
Ahí tenemos la ciudad que nunca duerme. Paisajes que están en muchísimas postales, así hoy en día ya no se usen, pero las vimos infinidad de veces. Un buen vino, una comida relativamente típica norteamericana, porque hoy en día pues es más la fusión que, que gastronomía norteamericana, pero sí generalmente hay carnes, carnes rojas. Y regresamos así a nuestro hotel.